Quiero agradecerles a todos su participación, el que me hayan permitido el día de hoy estar con ustedes. Agradecer, por supuesto, a Mario Delgado, a Marina del Pilar, que está con nosotros, a la alcaldesa de Rosarito, de Ensenada, de Tecate, la representación también de Tijuana, que está por aquí, y también un aplauso a Tatiana Cloutier, que está aquí. Muy breve, muy rápida que estamos haciendo al sur de California, pero con mucho orgullo. Primero, decirles que estamos viviendo un momento muy especial en la historia de México. El triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 cambió por completo la historia de nuestro país. Una historia en donde, previo al 2018, se encumbraba un modelo económico basado en algo que para mí me parece lo más inhumano, además de la corrupción. Se presumía a México como el país de la mano de obra barata. Se decía que no podía elevarse el salario en México porque entonces iba a haber inflación. Se decía que no podía aumentarse el salario en México porque no iba a haber inversión extranjera en nuestro país. Y si lo piensa uno, ese modelo en realidad es un modelo porfirista. Por eso el presidente le llama no solo neoliberalismo, sino neoporfirismo. Porque lo que se basa es en la explotación de la mano de obra, de los mexicanos y de las mexicanas. ¿Cómo es posible que durante 36 años los gobiernos hayan presumido a México por pagarle poco, por salarios de hambre? Mientras que México es el país más grandioso de este planeta, por sus recursos naturales, por su cultura, por los mexicanos y las mexicanas, trabajadores y trabajadoras, en el sur, en el sureste, porque ya ven que hay quienes dicen que allá no trabajan, en el centro del país, en el norte del país, pero no solo eso, los mexicanos y mexicanas no solamente hacen de México un país grandioso, sino que hacen de Estados Unidos un país con una de las más grandes economías del planeta. Los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos no solamente contribuyen con la mayor proporción de divisas que hay en nuestro país con las remesas, sino que contribuyen a la economía de Estados Unidos. Y no podemos permitir, como gobernantes mexicanos y mexicanas, ninguna discriminación a nuestros paisanos y a nuestras paisanas. ¡Futuro presidenta! México cambió porque a partir de diciembre de 2018, un presidente dejó de mirar a unos cuantos de arriba y comenzó a mirar a los millones de mexicanos y mexicanas de abajo. Con una frase fundamental que condensa nuestro pensamiento, que el presidente ha llamado el humanismo mexicano. Por el bien de todos, primero nosotros. Y lo que se ha demostrado en estos 5 años es que no se necesitaba subir impuestos como lo hicieron los gobiernos anteriores, que lo que se necesitaba era honestidad en el gobierno, para poder destinar los recursos públicos para beneficio de los que menos tienen y para poder construir los grandes derechos del pueblo de México que durante tantos años estuvieron olvidados. Por primera vez, y quizás somos el único país del mundo que tiene una pensión universal para todos los adultos mayores de 65 años. Quizás somos el único país del mundo que beca a todos los jóvenes de preparatoria para que los jóvenes no tengan que abandonar sus estudios y puedan apoyar a sus padres. Pero además eso se elevó al rango de constitución. Ya ningún presidente, a menos que tenga, y no lo creo, el conservadurismo, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y Senadores, ningún presidente lo va a poder cambiar, porque hoy es parte de la Constitución de la República.
para el desarrollo del país. El Tren Maya en el sureste de México, que está ya por inaugurarse. El tren interoceánico, que fíjense ustedes, Benito Juárez propuso que ese tren interoceánico lo tuviera Estados Unidos en una quizá desesperación por falta de recursos públicos en aquel tratado de Montevideo-Campo, que finalmente no pasó en el Congreso de los Estados Unidos. Pues hoy con recursos públicos del pueblo de México se está haciendo ese tren interoceánico que va del Pacífico al Golfo de México y que se va a convertir en el gran desarrollo del país, con 10 parques industriales, con un gran puerto en Salina Cruz, un gran puerto en Coatzacoalcos, que va a ser competencia al Canal de Panamá. Pero no solo eso, se construyen puertos por todos lados, carreteras por todos lados. ¿Y cómo se hizo eso? ¿Cómo si antes no se hacía? Pues que a poco se elevaron los impuestos, ¿no? Ahora hay un gran escándalo de que supuestamente está aumentando la deuda en México, cuando de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico somos de los países que menos deuda tiene respecto al Producto Interno Bruto. Es decir, no se endeudó al país, no hay aumento de impuestos. Y entonces, ¿cómo se logró todo esto que está haciendo el presidente López Obrador? Muy sencillo, con honestidad. La corrupción le ha hecho un daño terrible a nuestro país. Y ahora con honestidad y con un proyecto que ve por los que menos tienen, nuestro país está cambiando. Y está cambiando para bien y para todos. Porque esta consigna de por el bien de todos, primero los pobres, es precisamente por el bien de todos y por el bien de todas. Y se ha demostrado que con ese cambio de modelo, con el humanismo mexicano, y se llama humanismo mexicano porque es propio de nuestro país, porque no hay héroes y heroínas como las que tiene México en ningún lugar del mundo. Nadie tiene a un Hidalgo, nadie tiene un Morelos, nadie tiene un Guerrero, a una Leona Vicario, a una José Ortiz de Domínguez. Ningún país del mundo tiene un Benito Juárez y a los liberales mexicanos. Ningún país del mundo tiene a Zapata, tiene a Villa, tiene a Madero, el padre de la democracia. Ningún país del mundo tiene un Lázaro Cárdenas que luchó por la defensa y por hacer realidad la Revolución Mexicana. Ese humanismo mexicano, humanismo porque pensamos que no puede caminar el de adelante si no camina el de atrás, que no podemos caminar por caminos estrechos, que los caminos tienen que ser amplios para que todos puedan salir adelante, que esta palabra de prosperidad compartida sea una verdadera realidad y que no sea como ha sido en la historia de México durante tantos años, que unos se hacen más ricos y la gran mayoría se hace más pobre. Por primera vez tenemos un gobierno que mira por el pueblo de México. Y lo más increíble es que se ha demostrado que con este modelo el país sale adelante. Nunca, desde hace muchísimos años, el peso había estado tan fuerte frente al dólar. Estamos con la mayor inversión extranjera, creo que de la historia, 30,000 millones de dólares en el primer semestre de este año, y se espera muchísimo más. Estabilidad económica, estabilidad política, y por supuesto también se sigue trabajando en la pacificación del país y en la construcción de la seguridad, pero con un modelo distinto, no el de la guerra, porque hubo un presidente que decidió decretar la guerra en nuestro propio territorio y que dijo que el narcotráfico era el peor mal de México y puso hipócritamente a un secretario de seguridad que hoy está preso en Estados Unidos por narcotraficante. Eso se acabó en México. Por eso, lo que está por definirse el próximo año es si continuamos con la transformación, con lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública, o nos regresamos a empezar. ¡No! Ya no queremos más aviones presidenciales, Estado Mayor presidencial, ya no queremos esos lujos, esos privilegios que tenían los grandes gobernantes mientras había un pueblo pobre. Estamos convencidos que el desarrollo del país es posible siempre y cuando sigamos con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres, de acabar y erradicar con la corrupción en México,
y que sigamos construyendo un país con justicia. Esa gran palabra que define lo que hoy es la cuarta transformación de la vida pública. Y eso es lo que está por definirse el próximo año. Y por primera vez, un presidente de México le llama héroes y heroínas a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Por primera vez. Y por supuesto, y aquí nos comprometemos, que tenemos que seguir trabajando con ustedes, seguir convenciendo al gobierno de Estados Unidos, cualquiera que sea el gobierno de Estados Unidos, que es necesaria una reforma migratoria para los mexicanos. Y seguir convenciendo que no son muros lo que establece la relación entre México y Estados Unidos, sino es un reconocimiento de ambos países como iguales. Porque México no es menos que Estados Unidos o que Canadá. México es grande y tenemos que vernos como iguales. Y cambiar la forma de ver la migración. Porque tenemos que seguir convenciendo que la mejor forma de disminuir la migración se llama cooperación para el desarrollo. Es decir, que no se migre por necesidad. Que en todo caso, si se quiere migrar, que se migre por gusto. ¿Y cómo logramos hacer eso? Pues haciendo de México un país más grande, un país con más desarrollo, y haciendo de Centroamérica y de todos los lugares en donde migran personas, países con desarrollo. ¿Qué sentido tiene seguir poniendo muros y distancia? ¿Qué sentido tiene seguir invirtiendo tanto en la guerra en otros países cuando una parte de eso se podría dedicar para apoyar a los jóvenes de Centroamérica, hombres y mujeres, a los jóvenes de México, hombres y mujeres? Es la forma más humana, pero además de mejor solución de largo plazo. Invertir para que no se tenga que migrar por necesidad. Y vamos a seguir insistiendo en ello, porque en algún momento nuestra voz va a ser oída, porque es el cambio profundo que requiere la relación entre nuestros países. Hoy somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, más que China. Y eso se ha logrado por esta comunicación que hay entre ambos gobiernos, porque se dice, es que no es tan buena la relación entre Estados Unidos y México. Si no fuera buena no tendríamos esa condición. Claro que siempre hay problemas. Y es normal, cuando hay relaciones comerciales, pues puede haber algunas cosas en las que no estemos de acuerdo. Pero nosotros desde México tenemos que seguir insistiendo que estamos orgullosos de ser mexicanos y mexicanas y que nuestra nacionalidad nos pone en un lugar en donde representamos a nuestro gran país, que es México. Estemos viviendo en Estados Unidos, estemos viviendo en México o en cualquier otro lugar del mundo. Yo tuve la gran oportunidad en los 90, hace ya un buen rato, no les voy a decir mi edad, la pueden ver en Wikipedia, no hay problema. En los 90 viví con mi familia en el norte de California, porque tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Y siempre he dicho que a mí mi educación me la pagó el pueblo de México, porque tuve una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México para poder estudiar en Estados Unidos. Y mi sueño es que todos los mexicanos y mexicanas puedan estudiar la universidad, como yo tuve esa oportunidad. Públicas, donde hoy estudian 50,000 estudiantes. Gratuitas, porque la educación es un derecho. Regresando un poco de lo que me dio el pueblo de México a mi ciudad, que es donde nací. Pero eso es lo que queremos para el país. Seguir regresando al pueblo de México lo que nos dio y seguir construyendo el mejor país del mundo que en realidad somos. Tengo familia que vive aquí en Los Ángeles, aquí está mi hermana, vive desde hace 30 años aquí en Los Ángeles, muchos mexicanos y mexicanas que tenemos familia viviendo en Estados Unidos. Mi sobrina vive también aquí
Y esta es la hermandad que tenemos. Y tenemos que seguir luchando porque esta hermandad sea siempre una hermandad de defensa de los derechos de los mexicanos y mexicanas en donde quiera que estén. Cuando viví en California, también luchamos porque nunca nos cansamos de luchar con la familia, porque se hiciera realidad el voto de los mexicanos en el extranjero. Hacíamos los piquetings ahí afuera del consulado de San Francisco para poder defender el derecho de los mexicanos a luchar en el extranjero y organizarnos como mexicanos y mexicanas fuera de nuestro país. ¿A qué los llamo? A que sigamos organizándonos, porque nuestra voz se escucha si nos organizamos, en Estados Unidos y en México. Ustedes saben, nosotros somos Morena, somos el partido Morena, que es pero que se organicen como Morena, los invitamos a ser parte de los comités de Morena aquí en Estados Unidos. Y los invitamos también a esta organización que tiene líderes y lideresas tan importantes como quienes hemos escuchado hablar aquí. Y nuestro compromiso permanente a través de esta organización de que vamos a defender los derechos de los mexicanos y mexicanas en donde quiera que estén. Y seguir insistiendo que los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos no solamente contribuyen a la economía de México, sino que contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Y que por eso requieren tener sus derechos. Yo quiero agradecerles la posibilidad de platicar con ustedes y también decirles, no sé si por aquí anda el Instituto Nacional Electoral, porque ya ven que por todos lados nos persiguen. El INE, el Instituto Nacional Electoral. Y ahora, fíjense ustedes, nos ha dicho que tenemos que tener eventos muy chiquitos, cerrados. Ya no podemos tener eventos abiertos porque su argumento es que hay mucha gente en nuestros eventos, en nuestras asambleas. Y va a seguir creciendo, porque ahora que termine el gobierno del mejor presidente que ha tenido nuestro país, ahora que termine el gobierno del presidente, tengan ustedes la certeza de que vamos a seguir manteniendo el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a seguir construyendo el mejor México posible.